Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Jonathan Ruiz por acá. ¿Con qué vamos a estar jugando el día de hoy? Pues vamos a aprovechar que está súper caliente una nueva herramienta que acaba de lanzar Microsoft al mercado y tiene a todo el mundo hablando. Así que vamos a estar hablando de Fabric y de cómo crear un warehouse en esta nueva herramienta. Ahí ustedes decidirán qué tan fácil o tan difícil es. Ahí me van contando. Entonces, vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Esta es la pantalla principal del servicio de Power BI. En este servicio de Power BI es donde se van a sumar las nuevas características de Fabric, lo que es el OneLay, el Lakehouse, el Warehouse, todas estas nuevas posibilidades de manipulación de datos que se le han agregado al servicio de Power BI, que ahora se va a llamar Fabric. ¿Qué vamos a estar haciendo? Vamos a crear un warehouse. Entonces, ¿cómo podemos crear un warehouse? Tenemos varias opciones para hacerlo. En la pantalla principal, debajo del botón de Home, tenemos el botón de Create. Allí podríamos seleccionar la opción de Warehouse si lo que queremos es crear un warehouse, o nos podríamos dirigir hacia el espacio de trabajo en el cual queremos trabajar, valga la redundancia. Fabric trabaja igual que Power BI, se trabaja en base a espacios de trabajo. Yo me puedo ir a un espacio de trabajo con la capacidad que me permita crear estos nuevos repositorios de información, y en el botón de New puedo venir y acá no se me ve en la primera hoja, pero al seleccionar mostrar todo, tengo las diferentes opciones de creación de elementos y la que me interesa ahora es el warehouse. Colocamos un nombre, colocamos ahí Dataverso por nuestro canal, warehouse 1. Me dice que ya existe, vamos a crear el warehouse 2 entonces, y seleccionamos crear. Entonces, ¿qué se va a crear en este momento? Simplemente la carcasa de nuestro warehouse. Como que el elemento superior en donde nosotros posteriormente vamos a estar cargando todas las tablas que queramos. Entonces, esperamos allí unos segunditos que se cree y listo, ya está creado. Tenemos acá lo que se crea por defecto es una carpeta de esquemas con información de vistas, etcétera, sigue cargando con algunas vistas predefinidas. Y en el DBO, en el user principal, tenemos aquí funciones, tablas, vistas, que está vacío, acá es donde nosotros vamos a crear nuestras tablas. Y en la parte inferior en queries se van a almacenar todas las consultas que nosotros vayamos haciendo. Ya vamos a ver cómo se hacen estas consultas. ¿Cómo cargamos datos dentro de nuestro warehouse? Tenemos varias formas para hacerlo. Lo podemos hacer por medio del lenguaje Transact SQL, lo podemos hacer por medio de una canalización de Data Factory, que está inmerso dentro de lo que es el mundo de Fabric, o podemos utilizar bases de datos de ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cargar una base de datos de ejemplo. Como tarda cierta cantidad de tiempo en dejar las tablas listas, mientras se cargue, nosotros vamos a crear otro warehouse y vamos a ingresar datos de otra forma. Sí, puedo tener en el mismo espacio de trabajo múltiples repositorios de información. En este caso podemos tener más de un warehouse dentro del mismo espacio de trabajo. Entonces, bien, en este warehouse como tal, el warehouse 2, vamos a crear o vamos a utilizar alguna base de datos de ejemplo, y ahí se va a empezar a cargar los datos. Vamos a dejarla tranquila allí. Nos vamos a ir a nuestro espacio de trabajo. Vamos a crear un segundo warehouse. Vamos a venir a New, mostrar todos, el mismo proceso, warehouse. Vamos a llamarlo Dataverso Warehouse 3 y creamos. Esperemos que se cree la carcasa y luego de esto vamos a ingresar datos por medio de canalizaciones
de Data Factory. Mi idea es que puedan ver cómo podemos ingresar a datos por medio de una base de datos de ejemplo, por medio de transacciones de una canalización y posteriormente por medio de Transact SQL. Entonces vamos a utilizar esta segunda opción, que es por medio de datos de una canalización en Data Factory. Colocamos el nombre de una canalización, vamos a colocar aquí Dataverso Pipeline 1 y seleccionamos un Create o hacemos clic en el Create. Ya estamos ingresando dentro del pipeline con el nombre que nosotros les indicamos, y acá me va a indicar las posibles orígenes de datos desde los cuales nosotros podemos colocar información. Entonces, acá existen varios conectores, miren que ya hay como diferentes conectores para nosotros traer información de Amazon, de Redshift, de repositorios de S3, de Data Lake, Dynamics, de Postgres, Spark, SQL, Snowflake. No están todos los conectores que tiene Data Factory el día de hoy, pero a medida que va subiendo o que va pasando el tiempo, pues asumo que irán subiendo esta cantidad. Como nosotros no tenemos ningún lugar a donde ir a buscar información en este momento como origen de datos, lo vamos a hacer por medio de estos ejemplos que también existen para probar las canalizaciones. Vamos a utilizar esto. Los días festivos. Tiene 500 KB, que no sea tan pesado y no tarde tanto, y lo seleccionamos y luego Next. Esto se parece muchísimo a lo que es el Data Factory, cuando tenemos el ayudante de Data Factory que nos va diciendo cómo ir copiando los datos, es bien similar. Estos son los datos que nosotros vamos a traer: un autonumérico, la región, el tipo de día feriado, el mismo día feriado pero con otra normalización, algún código y una fecha. Siguiente, que es dónde vamos a almacenar la información, que en este caso lo vamos a almacenar en nuestro Warehouse 3. Aquí tenemos los diferentes lugares donde se podría almacenar, dónde, en qué destino, como tabla. Acá yo le puedo decir que voy a crear una nueva tabla. Recuerda que nosotros creamos un Warehouse en blanco y no tiene ninguna tabla. Entonces, vamos a llamarlo tal cual como son los datos holiday, sin ponernos muy creativos. Siguiente, lo dejamos ahí en blanco, no hacemos nada. Ok, entonces acá seleccionamos que vamos a comenzar la carga de inmediatamente luego de guardado el file. Salvamos. Bien, se creó la actividad de copy data, ya se almacenó, ya se guardó e inmediatamente comenzó a correr. Entonces, jugando un poco con esta actividad como tal, es exactamente la misma actividad que está dentro de Data Factory, donde tengo un origen, tengo un destino, el mapping de los datos, alguna configuración adicional, y acá tenemos, por ejemplo, las diferentes, si me salgo acá, las diferentes opciones que están disponibles. Acá está ya corriendo el pipeline, está en progreso esa copia de datos. Sí, muy parecido a lo que es ya finalizó, lo que es el Data Factory. Tuvo una duración de 22 segundos la carga de los datos. Veamos, juguemos aquí un poco para ver qué más tenemos disponible. Aquí tenemos diferentes actividades que nosotros podríamos colocar dentro de estos pipelines, el copy data, vamos a armar el notebook, vamos a hacer lookup, condicionales if, for each, y por acá tenemos unas cuantas más. Borrar, esperar, no están todas, pero están las principales. Asumo que esto va a ir subiendo según vaya subiendo el tiempo que tiene la herramienta arriba. Las opciones para correrlo, mira que tengo la opción para programar que este pipeline se pueda ejecutar cada cierto tiempo.
Le podría dar una periodicidad por minuto, por hora, por día, por semana. Y probablemente algunos se están preguntando, ay, ¿cómo es el cobro de esto? Porque recuerdo que en el servicio de Azure nos cobraba por cantidad de ejecuciones del pipeline. Recordemos que acá ya no funciona de esta forma, ya que Fabric es un servicio SaaS y vamos a depender de una capacidad, entonces allí vamos a depender de la capacidad del Fabric que en ese momento se tenga. Entiendo que existen varios niveles de F1 hasta el F algo, que va aumentando según en capacidad, va aumentando según el nivel de facturación o lo que se vaya requiriendo. Aquí tengo una fecha de inicio, una fecha de fin. Está interesante. Muy bien, entonces si esto corrió quiere decir que en mi warehouse ya hay información. Veamos qué hay dentro de nuestra warehouse. Podemos venir acá a nuestro workspace o directamente al warehouse 3, que quedó aquí el iconito en la parte inferior izquierda. Y mira, se creó la tabla con la canalización que nosotros utilizamos. Recuerdo, igual cuando yo entro a mi warehouse, a la base, al warehouse como tal, a la cajita, podemos ir viendo todo lo que yo he creado. Y acá está tanto el warehouse 2 como el warehouse 3, como el pipeline que acabo de crear. Cada uno con sus diferentes opciones. Muy parecido a lo que es el uso de los reportes dentro del servicio de Power BI. Entramos a nuestra warehouse 2. Aún está trabajando cargando datos. Vamos a dejarlo allí. Creo que ya lo había cargado. Pero bueno, trabajemos con nuestro warehouse 3, que es en donde acabamos de subir la tabla de días feriados. O sea, acá tenemos una vista previa de los datos. Y yo podría lanzar sentencias SQL acá. Por ejemplo, voy a escribir un new SQL. El transact SQL de toda la vida. Select asterisco from la tabla holiday. Corramos. Y las sentencias que ya conocemos. Donde, por ejemplo, country o region es igual a Argentina. Ahí con un mayúscula enter también se ejecuta la consulta. Y funciona tal cual. Es el transact de siempre. Entonces, si yo puedo escribir transact SQL, quiere decir que yo puedo crear tablas también con transact SQL. Si yo creo uno nuevo, colocarle un nombre, unas tablas, voy a crear un código que ya lo tenía. Para crear dos tablas, la tabla de dimensiones y la tabla de ventas. Genial, me dijo que ya está listo. Ven que acá ya está cargando y ya están listas mis tablas. Está la tabla de dimensión, vacía por supuesto, no hay información. Y está la tabla de ventas. De hecho, hemos hecho acá estas ventas como tal, una tabla de hechos y una tabla de dimensión. Vamos a llenar estas tablas, vamos a colocar la información. Vean que los queries que yo voy generando se van guardando en la parte inferior. Vamos a borrarnos esto y vamos a llenarlo. Vamos a llenar las tablas. Igual con código, con una sentencia que ya tenía.
Vamos a tener los datos de unas fuentes abiertas de Microsoft para la tabla de dimensión y para la tabla de hechos. Vamos a correr esto y esto se tarda aproximadamente 1 minuto y medio en ejecutar. Mientras que se ejecuta esta consulta, vamos a revisar el primer warehouse que creamos. Vámonos hacia el workspace y veamos nuestro warehouse número 2. En el warehouse que estaba vacío, fuimos a consultar una base de datos de ejemplo y ya está llena de información. Tenemos por ahí una tabla de fecha, una tabla de geografía, de tiempo, de clima, etc. Entonces, ya hicimos la carga de datos por medio de una base de datos de ejemplo, hicimos la carga de datos por medio de una canalización de Data Factory que podría ir a cualquier origen a buscar información y estamos haciendo la carga de datos por medio de Transat SQL. Vámonos hacia nuestro warehouse 2, nuestro warehouse 3, perdón. Genial, ya se trajo la información. Tenemos acá nuestra tabla de hechos. Como que no cargo la tabla de hechos, por aquí tenemos la tabla de dimensiones si tiene información y la tabla de hechos, veamos si fue que no lo había cargado por completo. Genial, ahí tiene la información en la tabla de hechos. Entonces, una cosa que me pareció súper interesante, ojalá que a ustedes también les parezca súper interesante, es que tengo esta nueva característica, que puedo hacer queries de forma visual. Les muestro cómo funciona esto. Yo estuve jugando un rato y funciona de esta forma. Yo me puedo arrastrar una tabla, en este caso la tabla de dimensión, está como cargando para dejarla en la pantalla, y allí la suelto y me puedo traer también la tabla de hechos. Vamos a esperar que la coloque en pantalla. Lo interesante de esto es que yo puedo ir jugando con las tablas, yo puedo de forma gráfica ir jugando con ellas y hacer algo muy similar. No sé si los que ya han jugado con Power BI se podrán dar cuenta de que lo que está abajo es idéntico a Power Query. O sea, es idéntico al calque de lo que está, o es Power Query. Cada vez que yo vaya haciendo modificaciones, eh, se va a notar, se va a visualizar esto. Por ejemplo, aquí yo tengo mi tabla de dimensión, estoy esperando la tabla de hechos que se coloque allí. Ahí está la tabla de hechos. Tengo mi tabla de dimensiones y mi tabla de hechos. Entonces vamos a hacer un ejemplo bien chiquitico de ello. Que en la tabla de hechos tengo el CTK, es la clave de la ciudad, y tengo creo que las unidades vendidas, si no me equivoco. Aquí tengo un quantity, unidades vendidas. Y acá en la dimensión de ciudad obviamente voy a tener el nombre de la ciudad. Entonces me gustaría ver la cantidad de cosas vendidas por ciudad. Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo esto? Con este botoncito de más yo tengo las mismas opciones que están dentro del módulo de Power Query, donde por ejemplo yo puedo elegir columnas, con las columnas que yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar con el CTK y con el City. Entonces la tabla se va agregando la acción y va quedando tal como yo voy seleccionando, similar a Power Query. La diferencia que Power Query es como pasos hacia abajo y acá es como visualmente hacia el lado. Entonces acá vamos a seleccionar igual el CTK y el Quantity. Y bueno, ahora que me queda, pues unir. Yo quiero unir estas dos consultas, vamos a ver cómo las unimos. Acá tenemos un merge, donde yo puedo seleccionar la tabla de hechos. Vamos a hacerlo desde la dimensión, siempre los merge son desde acá, desde las dimensiones.
Seleccionamos la dimensión y la tabla de hechos la vamos a unir por medio del city key, de la clave de la ciudad. Ahí visualmente se ven unidos. Aquí se me ve el merge como tal. Y venimos a expandir la tabla, donde yo solamente quisiera el quantity, que es lo único que me interesa. Expandimos los datos. Y lo divertido acá es que, sin importar cómo yo vaya jugando con esto, son interactivos, ¿no? Yo puedo venir y eliminar esta columna de acá, remover columna, y el paso se va a notar visualmente en el resultante. O acá podría ser un group by. Vamos a agrupar por ciudad y yo quiero pues, sumatoria de las cantidades. Voy a hacer una sumatoria de las cantidades. Esperamos que lo ejecute. Entonces, a mí me pareció súper interesante esto porque visualmente ayuda un montón. Es bastante agradable trabajar así. Y acá no me interesan los nulos, así que vamos a sacar los nulos. Entonces puedo ir trabajando a mi pinta, como me vaya acomodando. Si quiero ir seleccionando las opciones de arriba o si prefiero jugar con las de abajo. Y acá tengo la consulta construida. Aquí tengo la sumatoria de las cantidades por ciudad, que es lo que yo quería hacer. Entonces visualmente construí esa sentencia. Y si quisiera ver el SQL resultante de este, pues acá tengo el SQL resultante. Entonces está súper poderoso eso, está súper interesante. Entonces, cargamos datos, podemos hacer merge, podemos hacer transat. ¿Qué nos falta? Crear obviamente un reporte de Power BI con estos datos. Vamos a hacerlo en el otro warehouse. Lo podríamos hacer en cualquiera de los dos. Creo que el otro warehouse tiene bastante información. Así que vámonos al otro warehouse, al warehouse número 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una fecha, tenemos una geografía. No estoy seguro de cuáles son todos los datos que están acá. Simplemente vamos a crear alguna visualización que se pueda crear. Aquí tenemos algún clima, quizás el clima por geografía. Vamos a ver si seleccionamos nuevo reporte. Se nos abre eh, nuestro panel de Power BI de siempre. Y acá pues empezamos a construir. Arrastramos la ciudad. Vamos a construir otra cosa acá que no sea un mapa. Vamos a hacer una tabla sencilla. La cosa interesante es que tenemos que ver cómo están relacionados estos datos, ya que si no se nos complica bastante, pero ya eso lo vemos en otro. Yo no lo quiero largar extra el video, así que acá simplemente nos traemos los datos y creamos nuestro reporte. Y aquí lo construimos a nuestra pinta y lo guardamos con el nombre que nosotros quisiéramos. Así que guardamos la información, construimos dentro de los warehouse las diferentes consultas que nosotros vayamos a querer y construimos posteriormente, reportemos la mirada completa. Interesante va a ser cómo se van a comunicar todos los diferentes miembros de los equipos que hoy día se encargan de esto, porque existen en múltiples organizaciones roles diferentes. No es la misma persona la que se encarga de generar el reporte de Power BI, cómo de construir los datos, cómo de habilitar la plataforma. Así que esa conversación se viene súper interesante. La dejamos hasta acá.
Espero que les haya parecido interesante. Ahí me cuentan si les parece fácil o si les parece difícil. Y bueno, vamos a seguir jugando con esta herramienta para ver qué más nos trae. Ya en la próxima creamos un lago de datos y seguimos jugando con otras opciones que vienen disponibles. Así que nos vemos en el próximo. Cuídense, chaito.